siguiente ponencia: interpretación de las pruebas de función hepática, por el doctor Jorge Galdames, quien es graduado de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, medicina interna en el Seguro Social, gastroenterología y endoscopía en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en México, Distrito Federal, curso de detección temprana de cáncer gástrico en Tokio, Japón, médico gastroenterólogo del Seguro Social desde el 2001 al 2015, médico gastroenterólogo de llamada en el Hospital Profamilia y en el Hospital de la Mujer, y actualmente se encuentra en práctica clínica. Doctor Galdames, ¿dónde lo podemos encontrar? En Plaza Villavicencio. Entonces vamos a tener al doctor Galdames hablándonos de interpretación de las pruebas de función hepática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Apagamos un poquito la luz. Es para mí un gusto estar con ustedes esta mañana para que hagamos una evaluación clínica de laboratorio y de exámenes especiales en pacientes que sospechamos que hay alguna alteración en la función del hígado. ¿Cuál es para adelante? ¿Aquí? ¿Cómo le doy? Mire, joven. La historia clínica es básica en el manejo inicial de los pacientes que tengamos alguna sospecha de enfermedad hepática, como todas las enfermedades que nosotros tratamos, ¿verdad? Es necesario hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio, síntomas generales como anorexia, pérdida de peso, escalofríos, fiebres, náuseas y vómitos no son específicos. Es difícil que nosotros sospechemos que alguien va a tener alteraciones de las pruebas hepáticas solamente con estos síntomas. La historia familiar, cuando hagamos el interrogatorio, el uso de drogas, el alcohol, cirugías sobre los anestésicos, aunque eso puede que sea difícil para nosotros, los riesgos de exposición sexual o laboral, transfusiones y viajes al extranjero son datos que nos van a dar mucha información para que nosotros tengamos una sospecha de qué pacientes pueden tener alteraciones en las pruebas de función hepáticas. Cada vez es más frecuente que los pacientes llegan con algún estudio radiológico y nos piden una evaluación de cómo está funcionando su hígado. Así que los síntomas de la cirrosis pueden ser inespecíficos, como les decía: fatiga, falta de apetito, pérdida de peso, retención de líquidos en piernas y abdomen con ascitis, náuseas o dolor abdominal, que nosotros al examen clínico veamos alteraciones de los vasos sanguíneos o coloración amarillenta o ictericia, pues son algunas de las cosas que nos pueden dar pistas de que el paciente ya tiene una enfermedad hepática establecida. Los antecedentes familiares de ictericia pueden presentarse en pacientes con síndrome de Gilbert, de Dubin-Johnson, de Rotor, colestasis intrahepáticas recurrentes y estados hemolíticos hereditarios. Pero estas son cuestiones congénitas que nosotros pues no vemos muy frecuentemente. Las formas colestasis familiares de colestasis intrahepática, como la displasia arteriohepática, síndrome de Alagille y cirrosis, han sido bien descritos y los podemos sospechar, pero no son cuestiones de todos los días tampoco. La enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, la deficiencia de alfa-1, antitresina, son ejemplos de enfermedades hepáticas autosómicas recesivas bien estudiadas. Los factores genéticos tienen un papel importante también en otras enfermedades, que sí ya son más frecuentes que nosotros
por lo menos escuchemos algunos diagnósticos, como son la coleangitis esclerosante primaria, la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune. La presentación de la enfermedad hepática inducida por medicamentos es inespecífica, por lo que no puede ser inmediatamente sospechada. Yo creo que nosotros, cuando vemos un paciente, siempre preguntamos el tipo de medicamentos a que ha estado siendo sometido, ya sea que sean medicamentos que los han recetado algunos colegas o medicamentos que lastimosamente el paciente se autorreceta. La dificultad para ese diagnóstico se debe a la hepatotoxicidad desconocida cuando hay nuevos agentes, ¿verdad? No siempre estamos seguros si los medicamentos que se están utilizando y que son de nueva línea pueden o no darnos algún tipo de enfermedad. La ingesta de alcohol y medicamentos no recetados deben de ser tomados en cuenta en pacientes con daño hepático. Ahora, en cuanto a la ingesta de alcohol, esto es muy importante que nosotros hagamos la historia de nuestros pacientes. ¿Qué tanto toma alcohol y qué tan frecuentemente lo toma? Son de las cosas que son hasta cierto punto difícil de averiguar en nuestros pacientes, porque ellos, pues, estas son preguntas que no les gusta responder, como lo que comen, qué tanto comen, pero esto es como un poco más delicado. La ingesta debería ser expresada en gramos por día de alcohol consumidos. Se puede hacer más o menos calcular el consumo diario en mililitros por 0.79 por el porcentaje de alcohol. El desarrollo de cirrosis se ha relacionado a la ingesta de 80 gramos por día por 15 años en hombres. Más o menos pueden ser 4 tragos de licor por un periodo de 15 años que le pueden ya dar problemas hepáticos severos al hombre. Hay que hacer en cuenta que tampoco la práctica que tienen muchos de nuestros pacientes, bueno, y algunos que no son pacientes, sino que pueden ser colegas, que toda la carga la dejan para el fin de semana, no toman a diario, pero sino que de una vez. Entonces tampoco es recomendado, ¿verdad? Y también hacer el énfasis en que las mujeres son más propensas a presentar daño por alcohol. Las mujeres con menores dosis de alcohol probablemente tengan un daño severo. La hepatotoxicidad por acetaminofén secundaria a la inducción de la vía dependiente del citocromo P450. Los pacientes que consumen alcohol y presentan ictericia y aminotransferasas normales deberían ser cuestionados sobre el uso de acetaminofén. Es decir, que combinar esto como que potencializa aún más el daño hepático. También el uso de aspirina puede relacionarse con hepatotoxicidad. La hipervitaminosis A está bien reconocida y se ha asociado a un síndrome que incluye daño hepático, hipertensión intracraneal y dermatitis descamativa. Casos de hepatitis se han relacionado también al uso de complementos o medicinas alternativas. Esto es importante que nosotros le digamos a nuestros pacientes, porque muchas veces ellos nos preguntan qué opina de la medicina biológica, qué opina de estos medicamentos que dicen que son naturales. Pues todo hay que tomarlo con reserva, ¿verdad? Porque si no hay estudio, nosotros no podemos apoyar a que estén utilizando este tipo de medicamentos, aunque aparentemente sean naturales. A veces podemos sospechar que el paciente puede estar infectado con virus de hepatitis A de acuerdo a las ingestas de alimentos que ha tenido, ¿verdad? Se han relacionado con alimentos que están contaminados, que no son cocinados, mariscos como ostras, almejas, pero generalmente los pacientes les debemos de recomendar que cuiden sus hábitos dietéticos en cuanto a los lugares donde acuden a hacer sus alimentos, ya que es por este medio principalmente que la hepatitis A se va a desarrollar. Es bien reconocido el problema de infecciones nosocomiales por virus B. Si hay estudiantes, pues en el salón también hay que tener cuidado desde los primeros años, a tener cuidado con el manejo de pacientes, las exposiciones a sangre o las exposiciones cuando hagan procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? No es tan sencillo solo de que me voy a lavar, sino que hay que tomar todas las medidas de usar guantes, mascarilla, gorro, un traje adecuado para protección. También las infecciones por virus B se han relacionado con exposiciones de pacientes ictéricos, uso de agujas, incluyendo tatuajes, ahora que están tan de moda, ¿verdad?
todos los jóvenes quieren tener un tatuaje, pues hay que hacerle sus recomendaciones, que de ser posible lo eviten, pero si no, pues que vayan a algún lugar que sea bien establecido, no que en los centros comerciales les hacen el primer tatuaje y quién sabe las medidas que están tomando. Y si ven un paciente que ya tiene muchos tatuajes en su cuerpo, pues no estaría de más explicarle que puede ser portador de una hepatopatía, hacerle los exámenes, aunque no tenga síntomas generales. Los derivados sanguíneos también hay que tener cuidado, las drogas endovenosas y los hombres homosexuales. Estas son cosas que son bastante delicadas de averiguar, pero si nosotros llegamos a tener una buena relación con nuestros pacientes y hacemos un buen examen físico, porque a veces pues hasta como a la tercera consulta nos damos cuenta que tiene tatuada toda la espalda, ¿verdad? Y que le salieron alteradas las transaminasas. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. La hepatitis C, esta se diferencia en cuanto a la transmisión de la hepatitis B. Esta hepatitis C casi solamente se encuentra a los pacientes que han sido expuestos a sangre, transfundidos antes de 1992, hemofílicos que usan muchos derivados sanguíneos y uso de drogas endovenosas en algunos casos. A veces nos preguntan a nosotros cuando vamos a algún país o a congresos que tanto tenemos pacientes que se han infectado con hepatitis B o C. Muchas veces nosotros decimos, no, si aquí en el país no tenemos. Lo que pasa es que puede haber un subregistro porque no lo buscamos, ¿verdad? Pues los pacientes pueden presentarse asintomáticos durante mucho tiempo. Brotes de hepatitis E han sido documentados en el sureste asiático y en la India subcontinental. Hacer un buen interrogatorio de la vida sexual, incluyendo uso de anticonceptivos asociados a colestasis intrahepáticas, adenomas y trombosis de la vena hepática. A veces nos damos cuenta que nos refieren pacientes jóvenes, mujeres, con lesiones ocupantes de espacio en hígado, de tipo adenoma, y estos muchas veces se han relacionado al uso de anticonceptivos, que son lesiones benignas, ¿verdad? Pero para que lo tengamos en cuenta. También pueden relacionarse el uso de hepatotoxinas con exposición ocupacional a agentes químicos. Es muy importante que nosotros preguntemos a nuestros pacientes que llegan con alteración de pruebas hepáticas, ¿cuál es su trabajo? ¿A qué ha sido expuesto? Si ya que yo lo digo. Que si alguien tiene las placas del carro 31 15 96, que lo pueda mover y que se sepa las placas. No sé. Sí, porque ir a moverle el carro, creo que. Dele, con confianza. Bueno, confiamos, ¿verdad? Confiamos que lo maneje bien. Me desconcentré un poquito nada más. Bueno, también puede correlacionarse, como le decía, al uso de hepatotoxinas con exposición ocupacional, ¿verdad? El hígado puede ser órgano blanco en desórdenes sistémicos. A veces pacientes que tienen problemas cardiovasculares pancreáticos o enfermedad inflamatoria intestinal pueden presentar también alteraciones en las pruebas de función hepática. Ahora, ¿cuáles pruebas de función hepática debemos mandar? Porque nosotros pues tenemos ese reto, ¿verdad? El paciente quiere que le investiguemos cómo está funcionando el hígado y qué pruebas no son de utilidad para ciertas patologías que vamos a sospechar. Porque no solamente es decirle, mire, se va a hacer estas 20 exámenes y después nos llegan con los exámenes que todos están normales y ya no les gustó, ¿verdad? Entonces por lo menos tenemos la sospecha que le dejamos tal examen por esta situación. La bilirrubina es un anión endógeno orgánico derivado primariamente de la degradación de la hemoglobina de las células eritroides. Las pruebas de bilirrubina son importantes para la evaluación de la función hepática. La concentración normal de bilirrubina total en plasma en hombres y jóvenes varones es mayor que en mujeres. A veces los hombres pueden tener un poquito más elevadas las bilirrubinas que las mujeres.
La hiperbilirrubinemia se manifiesta clínicamente como ictericia, la cual puede ser clasificada como no conjugada o conjugada, o directa e indirecta. La hemólisis, la habilidad de conjugar la bilirrubina del hígado, determina el grado de hiperbilirrubinemia no conjugada observado. Pues aquí vemos un paciente, ¿verdad? A veces son tan obvios de observar el tinte ictérico que lo puede ocasionar la hiperbilirrubinemia, o a veces son tintes un poco más tenues, ¿verdad? Que incluso el paciente nos dice, a mí todo el mundo me dice que me ve amarillo, pero dígame usted cómo me ve. Hay gente que es pálida o su tez es un poco morena y cuesta un poco más el examen físico. Otro signo de enfermedad hepática es el eritema palmar, y son cuestiones que los pacientes pueden llegar preguntándonos, ¿verdad? La hiperbilirrubinemia no conjugada puede también ser observada en estados que interfieren con la entrega de la bilirrubina al hígado, tales como falla cardíaca congestiva o la presencia de cortocircuitos portosistémicos. En contraste en desórdenes con dificultad para la excreción intrahepática de bilirrubina y en obstrucción extrahepática, la hiperbilirrubinemia conjugada es observada. Es decir, que nosotros más o menos debemos de tener en cuenta estos conceptos para que veamos si tenemos un paciente ictérico, qué tipo de bilirrubina tiene más alterada, y así pues hacer el abordaje de los exámenes posteriores que vamos a hacer. Existe la albúmina unida a la bilirrubina o delta bilirrubina. Este complejo representa una fracción significativa de la bilirrubina total en pacientes con daño hepatocelular o forma colestásica dicterística, pero no está presente en la forma de hiperbilirrubinemia no conjugada. La bilirrubinuria puede preceder a la aparición de ictericia, y ahí sí puede ser importante que hagamos un examen de orina y veamos si tiene bilirrubina en orina, ya que a niveles tan bajos como 1 miligramo por decilitro de bilirrubina conjugada puede ser el umbral renal para que aparezca en un examen. Así tenemos que si vamos a investigar la elevación de bilirrubinas, tenemos que si hay un aumento aislado de bilirrubinas solamente, tenemos que diferenciar si está aumentada la bilirrubina indirecta más que la directa o la directa más que la indirecta. Si es la indirecta más que la directa y los valores son menores de 6, podemos sospechar un síndrome de Gilbert. Si tenemos una bilirrubina total mayor de 6, podemos sospechar que también esté el paciente en hemólisis. Si la bilirrubina directa es mayor que la indirecta, podemos sospechar estos síndromes de Rotor o de Ewing-Johnson, que son hiperbilirrubinemias genéticas. Y si el aumento de bilirrubina va acompañado de fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transferasa, puede haber una ictericia obstructiva intra o extrahepática. Estas otras son dos pruebas que debemos de tomar en cuenta cuando estemos investigando un paciente que le sospechamos colestasis. Los ácidos biliares, los dos ácidos biliares primarios son el ácido cólico y el queno de oxicólico. Son sintetizados en el hígado, provenientes del colesterol y convertidos por bacterias intestinales a ácidos secundarios, el de oxicólico y el litocólico. El queno de oxicolato puede transformarse en ácido terciario, el urso desoxicolato. Estos niveles de ácido están elevados en enfermedades hepáticas moderadas a severas. Los niveles normales de ácido cólico conjugado pueden ser útiles en el diagnóstico de síndrome de Gilbert en pacientes con hiperbilirrubinemia no conjugada. Y el sobrecrecimiento bacteriano puede elevar los niveles de ácidos biliares. La sulfo-bromoftalleína es un anión orgánico previamente usado para evaluar la función hepática. Su uso actual es para el diagnóstico de estados de hiperbilirrubinemia conjugada heredada, el síndrome de Ewing-Johnson y síndrome de Rotor, pero son exámenes que no hacemos frecuentemente. Ahora, estos sí los hacemos frecuentemente y son de gran utilidad, que dentro del abordaje de nuestros pacientes con enfermedad hepática debemos tomar en cuenta lo que son las pruebas de coagulación. La enfermedad hepática causa comúnmente trastornos de coagulación. Debemos de, en pacientes que ya tienen una enfermedad hepática bien establecida, es importante que analicemos el hemograma, que analicemos el conteo de plaquetas por el que vaya a ser que tenga baja de las plaquetas por el síndrome de hipertensión porta y los factores de coagulación. La actividad normal de la vitamina K depende de
factores de proenzimas, como son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y el tiempo de protrombina depende de la síntesis hepática intacta y adecuada de la absorción intestinal de la vitamina A soluble. La prolongación del TP es lo que debemos nosotros de tomar muy en cuenta en nuestros pacientes con enfermedad hepática. Se observa en desórdenes hepatocelulares, ya sea hepatitis o cirrosis, y en síndromes colestásicos que interfieren con la absorción de lípidos. El daño hepatocelular puede diferenciarse de causas colestásicas de prolongación de TP con la administración de vitamina K. La función hepática intacta se establece por una mejoría del TP mayor del 30% a las 24 horas. Es decir, que si nosotros administramos vitamina K y mejora el TP, podemos pensar que la función hepática aún está conservada. La prolongación del TP en daño hepatocelular agudo significa necrosis hepatocelular y es de mal pronóstico. Esto es de bastante relevancia, ya que si nosotros tenemos un paciente gravemente enfermo con enfermedad hepática de tipo de la cirrosis y empieza con prolongación de tiempos de coagulación y además con datos de encefalopatía hepática, muy probablemente este paciente es de mal pronóstico. E incluso se pueden considerar a veces que son pacientes candidatos a trasplantes hepáticos posteriormente. La albúmina es cuantitativamente la proteína plasmática más importante que se transforma en el hígado. La medición de la concentración de albúmina es una prueba muy útil en la función de síntesis del hígado. Por eso que nosotros siempre ocupamos estos valores para hacer la clasificación de Child, que nos establece el tipo de falla hepática que está presentando en nuestro paciente, qué tanta insuficiencia hepática presenta el paciente, y la albúmina, el tiempo de protrombina, son de los valores que nosotros tomamos, de los valores de laboratorio. Tomamos bilirrubina, tiempo de protrombina y albúmina. Tomamos también ascitis y el grado de encefalopatía para hacer esta clasificación del grado de insuficiencia. Gracias. La relativa larga vida de la albúmina sérica, 20 días, hace que los niveles de albúmina un mejor índice de severidad y pronóstico en pacientes crónicos. Alteraciones en los niveles de albúmina también pueden observarse por trastornos de dilución, por expansión del volumen plasmático o pérdidas en el tracto gastrointestinal o riñones. Los niveles de albúmina sérica también disminuyen en el embarazo. Las inmunoglobulinas son otros de los marcadores en exámenes de laboratorio que podemos tener en cuenta. La hipergamaglobulinemia, que se observa en pacientes con enfermedad hepática, indirectamente representa una alteración de las células reticuloendoteliales de los sinusoides. Y la hipergamaglobulinemia mayor de 3 gramos por decilitro en pacientes con hepatitis crónica es más consistente con hepatitis autoinmune que con hepatitis viral. Después les voy a presentar así rápidamente, solo para que nos orientemos, qué exámenes podemos hacer cuando tenemos pacientes con sospecha de hepatitis virales, con sospechas de hepatitis autoinmune, con sospecha de cirrosis biliar primaria. Los marcadores de disfunción hepatobiliar, lo que nosotros siempre debemos de indicar en la evaluación primaria de nuestros pacientes con enfermedad hepática, son las aminotransferasas, las transaminasas, como ustedes le quieran llamar. La aspartato aminotransferasa o AST y la alanino aminotransferasa o ALT. Son importantes marcadores de daño hepatocelular. La AST no es exclusiva del hígado, puede encontrarse en varios tejidos, cardíacos, musculoesqueléticos, riñón y cerebro. Y la ALT casi que está limitada al hígado. La ALT varía de acuerdo al género e índice de masa muscular. Se ha visto que también los hombres pueden tener un valor más alto y también los que tienen un índice de masa muscular, de peso, mayor de 23. La actividad de la ALT disminuye con la edad y consumo de cafeína. La elevación de la ALT es un reflejo más específico de la enfermedad hepatocelular que la de la AST. La AST elevada también se observa en infarto agudo del miocardio, como ustedes saben, son de los exámenes de laboratorio que se dejan en enfermedad coronaria. La elevación de ALT en isquemia hepática, falla cardíaca congestiva, choque cardiogénico y miopatías también se puede dar. Los niveles muy elevados de ambas se observan en hepatitis virales, inducidas por toxinas e isquémicas. El radio AST-ALT mayor de 2 es algo que nos sirve en algunas ocasiones
para hacer el análisis, porque normalmente esperaríamos un valor normal similar entre las dos, o que la ALT esté un poco más alta, pero cuando es mayor de 2 es altamente sugestivo que el daño puede ser por alcohol. El radio menor de 1 se observa en hepatitis virales y en obstrucciones biliares hepáticas, y el mayor de 1 en presencia de cirrosis ha sido descrito en pacientes con hepatitis por virus B crónica. La determinación serial de AST y ALT pueden reflejar la extensión del daño hepatocelular y son útiles para la progresión de la enfermedad hepática. Así que cuando tenemos un paciente podemos darle seguimiento, cómo se va comportando los niveles de aminotransferasas, para que nosotros sepamos si el paciente está mejorando con el tratamiento que le estamos estableciendo o si debemos de hacer algún cambio. Aquí tenemos un diagrama en el cual podemos ver cómo se puede correlacionar con ciertas enfermedades de acuerdo a la elevación de aminotransferasas. La elevación de ALT o elevación de ALT y AST, si es elevación solamente de AST, posiblemente la causa no sea hepática. Si tenemos elevación de ALT o AST, elevación más de 5 veces, podemos pensar en una lesión aguda, ya sea hepatitis viral, medicamentosis isquémica, obstrucción litiásica o hepatitis autoinmune. Más de 5 veces, ¿verdad? El valor que tomamos, que va entre 40 a 50 de acuerdo al laboratorio. La elevación de menos de 5 veces, podemos hacer el radio, ¿verdad? De AST mayor de ALT, como les mencionaba, puede relacionarse a hepatopatía alcohólica, a cirrosis hepática o causas no hepáticas como ejercicio o miopatías. La elevación de ALT mayor que AST lo vamos a relacionar con esteatosis, hepatitis crónica viral, hepatitis medicamentosa, hemocromatosis o enfermedades celíacas. Otras enzimas de daño hepatocelular, pues hay varias pruebas de laboratorio que podemos buscar para ver el tipo de daño que están presentando. La glutamato deshidrogenasa es una enzima mitocondrial localizada en el centrisonal hepatocito. Es de utilidad en el diagnóstico de pacientes documentados histológicamente con hepatitis alcohólica. La elevación en hepatopatía congestiva observada en falla cardíaca derecha. La fosfatasa alcalina sí nos puede ser de mucho más valor porque aparece como una enzima de la superficie exterior de la membrana canalicular. Esta fosfatasa alcalina la vamos a indicar cuando tengamos sospecha de que estamos ante un síndrome colestásico. Se eleva también en daño hepatocelular hasta 4 veces o más. Es decir, que esta no nos va a reflejar exactamente el daño hepatocelular como eran las aminotransferasas, pero también puede tener alguna pequeña alteración, y como ya les mencionaba, en síndromes colestásicos. El problema de la fosfatasa alcalina que es que también tiene actividad en hueso, placenta, intestino, riñón y en leucocitos, es decir, que puede tener elevaciones si tenemos alguna alteración a este nivel. La gamma-glutamiltransferasa establece el origen hepático de la elevación de la fosfatasa alcalina, por lo cual se pueden dejar estos dos exámenes para complementar el abordaje del paciente con una alteración o un síndrome colestásico. También se eleva con la ingesta de alcohol. Ahora, los marcadores específicos de enfermedades, tenemos entre ellos las serologías virales. Cuando nosotros tenemos sospecha de que un paciente tiene hepatitis A, B o C, nosotros podemos hacer uso de ciertos exámenes que nos van a ser de bastante utilidad para saber el estado, si tiene hepatitis aguda, si tiene hepatitis crónica o cómo está nuestro paciente. El diagnóstico de hepatitis A aguda se basa en la detección de anticuerpos IgM para hepatitis del virus A. Estos marcadores persisten por 120 días, excediendo a veces la resolución clínica, es decir, el paciente ya puede estar clínicamente bien, pero todavía puede tener estos marcadores altos y también la actividad bioquímica. En contraste, el antivirus de hepatitis A IgG se presenta en convalecencia y persiste por largos periodos. El virus de la hepatitis B, el primer examen que vamos a hacer cuando tengamos la sospecha es el antígeno de superficie de virus de hepatitis B y es el primer marcador detectable. Este incluso se va a presentar antes de la elevación de aminotransferasa y de que el paciente presente síntomas. Dura de 1 a 2 meses.
La persistencia por 24 semanas se asocia a infección crónica. La importancia de los pacientes con hepatopatía crónica por virus B es que estos ya son candidatos a tratamientos específicos. El anticuerpo contra el antígeno core de la hepatitis B se detecta a las 2 semanas después del aparecimiento del antígeno en superficie, siendo una ventana antes de aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie. El anticuerpo del antígeno core de hepatitis B de tipo IgM es el marcador más sensible de hepatitis B aguda, ¿verdad? Hacemos el anticuerpo del antígeno core de hepatitis B IgM para ver si el paciente tiene una hepatitis B aguda. Muchas veces los pacientes resuelven y quedan bien, pero si persisten presentando marcadores de hepatitis después de 24 semanas, ya estamos hablando de pacientes con hepatitis crónica. El antígeno E de hepatitis B y el DNA de hepatitis B son marcadores directos de replicación viral y son los que nosotros vamos a estar, cuando ya estemos dando un tratamiento, analizando en ciertos periodos de tiempo para ver si el paciente está teniendo respuesta al tratamiento. El diagnóstico de hepatitis C se hace por medio de la detección de anticuerpos contra el virus de hepatitis C usando métodos de ELISA y se puede confirmar por métodos de Riva. También se puede hacer el RNA cualitativo por PCR para confirmar el diagnóstico y es útil en pacientes con hepatitis C aguda. El genotipo y cuantificar el RNA del virus C es de utilidad antes del tratamiento, porque esto nos va a establecer si el paciente está respondiendo o no al tratamiento. Y estos son unos exámenes un poquito más sofisticados, pero que valen la pena que los conozcan y que sepan por si tienen acceso alguna vez a pacientes que están siendo tratados ya sea por hepatitis B o C. La infección por virus de hepatitis G ocurre en Estados Unidos y Europa en personas que regresan de zonas endémicas de Asia y África y se realiza por la medición de anticuerpos contra antígenos de hepatitis G. Pruebas inmunológicas. También dentro de las pruebas hepáticas, que ya son más específicas de la especialidad probablemente, tenemos las pruebas inmunológicas, los anticuerpos antinucleares que reaccionan en hepatitis autoinmune tipo 1 y se requieren títulos mayores de 1 en 80 para el diagnóstico. Los anticuerpos antimitocondriales están presentes en más del 90% de pacientes con cirrosis biliar primaria y 25% en pacientes con daño por hepatitis autoinmune y daño hepático por drogas. Muchas veces hay algunos síndromes que entrecruzan lo que es una enfermedad autoinmune, que no tienen todos los criterios diagnósticos de hepatitis autoinmune, ni todos los de cirrosis biliar primaria, y quedan en ese intermedio, ¿verdad? Los anticuerpos antimúsculo liso pueden detectarse en 70% de pacientes con hepatitis autoinmune tipo 1 y en 50% de hepatitis con cirrosis biliar primaria. Más del 80% de los pacientes con colangitis esclerosante tienen anticuerpos perinucleares antineutrófilos citoplasmáticos, pudiendo utilizarse para descartar la hepatitis autoinmune. Y los antígenos de leucocitos humanos, HLA, se han asociado a muchas enfermedades. El HLA DR3 y DR4 han sido asociados a algunos tipos de hepatitis autoinmune. Esto de hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, ya son enfermedades que son un poquito más difíciles de diagnosticar, pero que siempre nos basamos en un principio en investigar al paciente que tiene alteraciones en las pruebas de la función hepática, principalmente en las aminotransferasas. Ahora, el almacenamiento de cobre son enfermedades, el almacenamiento de cobre y el almacenamiento de hierro, que debemos de sospechar. Incluso nosotros de especialistas a veces vemos un paciente que no le encontramos por qué tiene el daño hepático, ya tiene el daño hepático bien establecido y al final pues puede salir con una patología de esta. Pero si no la pensamos, no la vamos a diagnosticar. La determinación de ceruloplasmina, la proteína transportadora de cobre, es muy útil para el diagnóstico de enfermedad de Wilson. Pruebas alternativas incluyen excreción urinaria de cobre, niveles de cobre sérico, contenido de cobre en biopsia hepática. La medición de hierro sérico y transferrina, en cuanto al almacenamiento de hierro, son de utilidad para el diagnóstico de hemocromatosis.
y la síntesis de transferrina es inversamente correlacionada con el hierro corporal total. Por lo tanto, la disminución de los niveles de transferrina disminuye en sobrecarga de hierro y aumenta en la deficiencia de hierro. La alfa-fetoproteína. Este es otro examen que a veces lo escuchamos, ¿verdad? ¿Para qué sirve la alfa-fetoproteína? Si sirve o no sirve. Actualmente está en controversia si es de utilidad para las lesiones hepáticas. Se utiliza para tamizaje en carcinoma hepatocelular. Yo creo que en la práctica lo utilizamos. Hay quienes dicen que ya no debe utilizarse, pero sí lo utilizamos porque un 70% de pacientes con carcinoma tienen niveles elevados, y si nosotros tenemos una lesión que muchas veces va a ser difícil de realizar la biopsia y podemos complementar con este tipo de marcadores, pues creo que vale la pena utilizarlo. El amonio, también se ha utilizado los niveles de amonio en pacientes con enfermedades hepáticas agudas y crónicas. La hiperamonemia se presenta en cirrosis y síndrome de hipertensión portal, y también lo podemos utilizar en pacientes básicamente que tengamos con encefalopatía hepática. Cuando nosotros vemos un paciente que sospechamos que tiene encefalopatía hepática, porque a veces es bien sencillo, pues es un paciente cirrótico con todas las características clínicas, pero si nosotros solo sospechamos que puede ser una encefalopatía hepática y no estamos seguros, perfectamente podemos utilizar niveles de amonio para tratar de sostener el diagnóstico. La biopsia hepática, ¿cuándo la podemos utilizar? Es de utilidad aún en pacientes con pruebas hepáticas alteradas. Establecer el diagnóstico en pacientes que tengamos sospecha de una hepatopatía, que tenga hepatomegalia, ¿verdad? Siempre se utiliza. Tiene sus riesgos, como todos ya sabemos, pero aún los datos histológicos que nos dan son de gran valor. Diagnóstico en pacientes con enfermedades sistémicas como TB, sarcoidosis o fiebres de origen desconocido, o diagnósticos de CA primario o metastásico hepático. Aquí vemos algunas características de la cirrosis macro y micronodular. Ahora, para hacer un recuento de todas las pruebas que podemos utilizar y para qué nos sirven las pruebas en pacientes con enfermedad hepatobiliar, las aminotransferasas en pacientes con necrosis hepatocelular son de utilidad de 2 a 3 cruces, ¿verdad? Van a estar elevadas en pacientes con colestasis probablemente de 0 a 1 cruz, y en procesos infiltrativos de 0 a 1 cruz. La fosfatasa alcalina, por el contrario, en necrosis solo de 0 a 1 cruz, en colestasis de 2 a 3 cruces y en procesos infiltrativos de 2 a 3 cruces. Es decir, es mejor la utilización de la fosfatasa alcalina. Las bilirrubinas pueden estar elevadas en necrosis hepatocelular y en colestasis, en ambas. En procesos infiltrativos probablemente de 0 a 1 cruz. En el tiempo de protrombina en necrosis hepatocelular va a estar prolongado. En colestasis, como no hay tanto daño hepatocelular, puede que esté prolongado, pero va a responder a vitamina K, y en proceso infiltrativo va a estar normal. Y la albúmina va a estar disminuida en enfermedad hepática crónica. El diagnóstico de enfermedades hepáticas en forma de daño hepatocelular, hepatitis viral, la serología viral, el examen de laboratorio que nos va a apoyar. Hepatitis por medicamentos, conteo de eosinófilos, la hepatitis autoinmune, inmunofluorescencia, ANA, anticuerpos antimúsculo liso, la enfermedad de Wilson, ceruloplasmina, la hemocromatosis, el hierro total, captación y ferritina. La biopsia, la utilidad de la biopsia en hepatitis viral a veces puede requerirse en hepatitis B y C. En hepatitis por medicamentos raramente es para el diagnóstico. La hepatitis autoinmune es usualmente usada. La enfermedad de Wilson puede utilizarse lo mismo que la hemocromatosis. Cuando la forma de daño es colestasis, tenemos la cirrosis biliar primaria. Los exámenes de laboratorio son los anticuerpos antimitocondriales, inmunoelectroforesis, y la biopsia es de mucha utilidad. Y en los procesos infiltrativos, como el carcinoma hepatocelular, está en discusión si se utiliza o no la alfa-fetoproteína, e incluso está en discusión si requieren o no requieren de biopsia hepática, ¿verdad? Desde el punto de vista oncológico siempre nos solicitan la biopsia hepática. Desde el punto de vista práctico, a veces uno puede evaluar si hacerla o no. En cuanto a las pruebas en serología por virus de hepatitis B, pues para hepatitis crónica, anticuerpos virus de hepatitis C y RNA es para hepatitis crónica por virus C.
El ANA y el antimúsculo liso es para hepatitis autoinmune, la ferritina es para hemocromatosis, la ceruloplasmina para enfermedad de Wilson, el índice AST-ALT mayor de 2 es para enfermedad hepática por alcohol, y el uso, la ultrahepática y la biopsia con esteatosis es para enfermedades tipo hígado graso o esteatohepatitis no alcohólica. Bueno, de manera más o menos rápida, pues hemos querido hacerles una reseña de las pruebas. Muchas gracias.